Kananga sukta watakunamanta pacha bajo un mismo sol rikuchikunaka yurakunapa, yanakunapa, mishukunapa kawsaykunata rikuchishpa shamunakupashka. Ali shamushka kapaychi. Ali chukapankichi mashikuna. Yupachani Anita ñukanchipas kikinkunawan pakta kashkamanta kushisha ñakutin shamupanchi. Ana, Diana, estoy súper contento por estar con mis amigos en sus hogares. La Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APAC, les da la cordial bienvenida con su programa Bajo un mismo sol, transmitiéndose desde la zona 1 del Ecuador hacia el mundo. Anita. Así es, César. Entonces comentemos a nuestros amigos televidentes lo que tendremos por favor. hoy. Sí. Hoy hablaremos acerca de los paneles solares, que puede ser una gran alternativa de ahorro de energía. Muy importante, por supuesto. Sí, también veremos cómo las mujeres de la nacionalidad Cofán celebran el aniversario de la Asociación Suco. En la comunidad de La Calera, la celebración Mushugnina. Y por último les comento que tendremos una gran invitada, Tamia Morán, una mujer quichua quien nos estará presentando su video musical Cuiyur Shungu. Así es, amigos y amigas, bienvenidos. Bienvenidos. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Otavalo ya cuenta con una buena alternativa para ahorrar energía, Diana. Apagando las luces innecesarias. Bueno, eso es lo que siempre deberíamos hacer, pero esta vez estoy hablando acerca de los paneles solares. En Otavalo ya existe este servicio y hemos averiguado cómo funciona y hemos encontrado también que en las comunidades está dando muy buenos resultados, sobre todo en la industria. Veamos. Mi nombre es Luis Enrique Saavedra Flores. Estamos en la ciudadela de Rumiñahui, aquí en Otavalo. Yo soy personalmente de aquí, criado aquí en Otavalo y bueno, soy 100% otavaleño. Yo vivía en Europa, allá me dediqué 100% a estudiar. Prácticamente allá entré al colegio, luego entré a la universidad y así pasaron los años hasta que pasaron como 9 años hasta que ya tuve el título, ¿no?, de la ingeniería. Luego empecé en una empresa trabajando en construcciones metálicas, naves, también sistemas, circuitos de tuberías para procesos químicos. Cuando me casé con mi esposa, que es de aquí de Otavalo también, entonces nos dedicamos los dos al comercio, a la importación de la India, de Nepal. Entonces en ese mundo empecé el conocimiento de relacionarse en lo que es importaciones a nivel internacional, porque teníamos una distribuidora también allá. Entonces de esa manera adquirí también esos conocimientos. Pero al mismo tiempo también estaba estudiando por internet en una universidad en Escocia. Entonces donde adquirí también estos conocimientos teóricos de las energías renovables. Una de las razones que más me impactó es cuando, por ejemplo, visité en una ocasión una hacienda donde estaban calentando agua con leña, puesto que tenían problemas por una parte por la electricidad y la otra parte también por la falta de gas que ellos utilizaban para calentar. Entonces, al investigar un poco más con los hacenderos, ellos dijeron que, bueno, tienen una necesidad de agua caliente a tal temperatura y tantos litros, tanta cantidad de agua. Entonces uno empieza a investigar dónde y cómo podemos modificar, y desde ahí es donde realmente me adentré más al tema. Y como también siempre me ha gustado el tema de energía solar, energías renovables, entonces estaba muy bien. Así apareció la idea. Al empezar con esto, estuve pensando y analizando a qué tipo de mercado voy a dirigirme. Según las encuestas, era en el sentido de esto de las duchas, de la escasez del gas, y vino esto la política de que iban a incrementar el costo de gas. Yo hice una inversión para ver cómo podemos empezar con este proyecto para traer calentadores solares que cumplan esos requerimientos para el uso de la casa. La energía solar realmente es igual. Aquí en Ecuador tenemos muy buena radiación. Sin embargo, hay varios sistemas de cómo puede aprovechar esto. El sistema que yo he elegido son unos tubos al vacío, donde el hecho de que hay un vacío entre dos capas no puede transferir el calor que ya generó por la radiación, no puede escapar el calor, y de esa manera el calentamiento, así esté en días bajo lluvia, que esté días fríos, calienta.
Ahora, para uso de la casa, por ejemplo, muchos preguntan, ¿no? Pero si abastecerá, somos 5. Entonces, la capacidad siempre se dimensiona de acuerdo a cuántas personas viven en la casa. Si se estima 50 litros por persona, entonces ya tenemos un número, ¿no? Es por eso que si una persona viene y dice somos 4 personas, entonces yo no le puedo dar un equipo de 100 litros, sino de 200 litros. Sin embargo, siempre vamos tratando de consumir, de ahorrar también lo más posible. Trato de decir que no solamente se trata de ahorrar la energía eléctrica o energía en gas, sino también el ahorro en el consumo de agua, porque el hecho de que ya hay energía solar no vamos a gastarnos el agua como que. Entonces eso también tiene que ver mucho que ver con el medio ambiente. El producto más solicitado ha sido los calentadores solares, pero al momento de ya iniciar el proyecto aquí vi que la necesidad más grande estaba en el sector industrial. Me han buscado desde Quito, San Gabriel, Tulcán, Cayambe, hasta me he ido a Riobamba a instalar. Aprovechamos todo lo que tenemos, la luz, aprovechamos el agua. ¿Por qué? Porque tenemos las temperaturas óptimas que necesitamos para el sistema de ordeño, que lo mínimo pues que necesitamos para hacer nuestros lavados y tener la limpieza respectiva de los sistemas de ordeño son 75 grados. Y definitivamente pues el aparato que lo tenemos instalado no nos da solo esa temperatura, sino mucho más temperatura. Definitivamente todos los días tenemos agua caliente en la mañana, la tarde, la noche, y realmente no estamos dependiendo de que la energía eléctrica pues nos provea el calentamiento. Y además ahorramos muchos recursos definitivamente, porque una de las cosas más caras que tenemos ahorita es la energía eléctrica. Y pudiendo aprovechar la energía solar, pues estamos más que satisfechos con. Bueno, de los beneficios, pues como medio ambiente estamos cuidando y conservando nuestra naturaleza, ¿no? Nos hemos beneficiado también con el ahorro de la energía. Estamos aprovechando la energía solar, que es muy valioso. Antes utilizábamos una cocineta con gas. Es más práctico ahorita y la temperatura sí es mucho mejor. En relaciones económicas, por ejemplo, es interesante por lo que gastamos es solo la energía solar. En un tiempo que esté bien asoleado, casi no gastaríamos nada de luz. The installation was very good. It was done professionally, effectively. It's very strong. It's very well designed. I'm very happy with the installation of the hot water. Before we had a gas calefon. The temperature fluctuated and it depended on the pressure. Now the temperature is hot, it's good. I'm very happy with it. Aquí en Otavalo tengo muy pocos clientes. Bueno, será porque el conocimiento no tiene mucho, a pesar de que acá es donde yo más he tratado de llegar a la gente, hacer llegar qué tecnologías existen, cómo se puede ahorrar. Pero como que estamos un poquito escépticos, ¿no? de que si funciona o no. Y también por otra parte de que no les gusta gastar en un solo, porque esta inversión es a largo plazo, ¿no? Y no todos están acostumbrados a esas inversiones. Se estima, por ejemplo, un equipo que tiene una vida útil de 25 años. Imagínense, solamente en 3 años ya tiene que recuperar la inversión, pero tiene más de 20 años para uso gratis. Pero no todos están enfocados a hacer inversiones viendo desde ese punto de vista. Entonces es obvio que para muchas familias $1,000 sacar del bolsillo es bastante dinero. Mi visión es, depende de la acogida. Aquí generalmente en el Ecuador, no solamente hablamos de Otavalo, sino todo el Ecuador. Tengo la intención de hacer una fábrica aquí, de construir, generar trabajo a mucha gente y aplicar, porque hay muchos potenciales, realmente hay bastantes universidades como el IACHA y la Universidad Técnica, la Universidad Católica, que hay muchos profesionales que están graduándose cada año y lamentablemente en primer lugar no hay prácticas para esos técnicos. En Europa, por ejemplo, uno está acostumbrado a que cuando uno está estudiando en la universidad hay lugares donde uno puede hacer la práctica de acuerdo a la carrera que uno está ejerciendo. Y bueno, aquí no veo mucho de eso que hay, lamentablemente. Y me gustaría ser parte de eso, ¿no? De que salgan técnicos, salgan profesionales, quieran hacer prácticas. Aquí estamos listos, abiertos para poder enseñar, darles, inspirarles. Y al mismo tiempo, cuando ya se han graduado dentro de estos temas de energías renovables, puedan acá aplicar y seguir, porque la idea es
hacer tal vez en el futuro una fábrica grande y exportar, no solamente entregar aquí a las casas. Están muy cordialmente invitados. La oficina principal está en Otavalo, en la ciudad de la Rumiñahui, frente al Parque de los Dinosaurios, atrás del Colegio Otavalo. Estamos también en la página web www.amautec.com. La industria ganadera es la que principalmente se está beneficiando con esta alternativa que reemplaza el uso de la madera para el calentamiento del agua. En buena hora, Diana. Así los árboles, que cada vez son menos, permanecerán a salvo. Esperamos que por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio Rikunajupanguichi. En la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, las mujeres artesanas de la nacionalidad Cofán estuvieron de aniversario. Su organización cumple 7 años de constitución y por eso la comunidad y autoridades del cantón las reconocieron y homenajearon por su trabajo y constancia. Veamos. Llegamos hasta la comunidad Dureno, de la nacionalidad Cofán, a orillas del río Aguarico en Lago Agrio. Esta vez para participar del 7º aniversario de la organización SUCU, Agrupación de Mujeres Cofán Artesanas. Ellas nos reciben con chicha de yuca y maduro, que en la cultura Cofán es preparada y servida por las mujeres. Las artesanas de la asociación SUCU elaboran trajes y joyería. Al inicio, estas actividades solo se hacían para uso personal, pero en la actualidad, las 20 mujeres que conforman la organización promueven la elaboración y exportación de estas artesanías al exterior. 7º año de aniversario es muy importante la formación de las mujeres, sobre todo las nacionalidades. Nosotros siempre hemos dicho desde el municipio que es el momento de ir fortaleciendo, sobre todo para que sean autosustentables. Y qué bueno acá que es algo adicional. Y es un valor agregado que vayan guardando sus tradiciones culturales. En primer lugar, se les apoyó con la formación y mejoramiento en relación a sus joyas, que las hacen en este caso las mujeres de la ciudad de Cofán. La mujer ahora está respaldada. Tenemos un buen grupo de mujeres que buscan ese espacio, buscan también dar resultados, porque no solamente pedir el espacio de trabajo, sino dar resultados para que a su vez el fortalecimiento familiar se dé. Yo creo que es fundamental y para eso estamos los municipios. La palabra suku en castellano significa tucán y refleja el colorido y la interculturalidad de la nacionalidad Cofán, ya que el tucán es una de las aves que antiguamente utilizaban para la elaboración de artesanías y coronas. Se siente muy feliz, que está bien con el trabajo de la organización, que ya son 7 años que están trabajando y que ellos siguen buscando apoyo de diferentes lados, ¿no? Por las instituciones, de la misma comunidad, que apoyen el proceso que ellos están llevando. Es importante porque con eso pueden apoyar a los niños, a su familia. Así es la forma, el proceso de vida que ellos que traen. Ellos lo que necesitan es un apoyo para salir, o sea, sobresalir de esto y después ellos mismos poder mantenerse también, porque es necesario que ellos mantengan un trabajo, porque es importante para la comunidad y la familia. En el aniversario de la asociación, las mujeres adultas y jóvenes de la nacionalidad danzan luciendo sus trajes tradicionales que ellas mismas elaboran y que usan con orgullo en eventos formales como este. Un grupo de música quichua se suma a la celebración. La música tradicional no puede faltar para homenajear a estas emprendedoras mujeres. Primero 30 mujeres que empezaron a organizarse
buscar la necesidad que tenían ellas. Y cada vez se va menorando el número de mujeres, pero la esperanza de las mujeres que han soñado es llegarse como tienen otras organizaciones de mujeres, tener ellas mismas tener su capacidad de hacer gestiones, hacer proyectos, hacer otras cosas más. Por ejemplo, ya algunas mujeres salen, buscan, sí tienen sus trabajos y hacen sus trabajos aparte de lo que tiene que hacer en la casa. Tiene sus negocios, tiene sus ventas, o tiene sus proyectos pequeños como artesanías, criadero de animales, todo eso. Entonces sí, cada vez están fortaleciendo y aprendiendo nuevas cosas. Igual las mujeres también andan en su grupo de mujeres haciendo sus gestiones, promocionando artesanías o dando a conocer la cultura al mundo exterior. Entonces, que sí, pero no ha habido problemas, conflictos internos. En la comunidad Cofán Dureno, que es la más grande de la nacionalidad Cofán, habitan alrededor de 500 personas. De ellas, 20 mujeres adultas conforman la organización SUCU. Ellas continuarán en esta labor con el anhelo de integrar a más socias para seguir buscando mejorar las condiciones sociales y económicas de la nacionalidad, elaborando con sus manos productos con identidad cultural y amigables con el medio ambiente. Felicitaciones a la Asociación SUCU y que sigan trabajando con constancia y empeño. Así es. Felicitaciones también a las dirigentes de la asociación que están llevando al grupo por buen camino. Les deseamos éxitos. Muchísimos éxitos. Y nuevamente les compartimos los mensajes que nos dejan nuestros amigos en nuestras redes sociales. Rosario Rodríguez nos dice: felicidades, muy bonitos videos, sigan adelante. Gracias Bajo un Mismo Sol. Anali Quinchano nos dice: felicidades APAC, gracias por compartir nuestras costumbres y reconocer nuestra cultura, ya que con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo. Me gustó mucho el programa Bajo un Mismo Sol, aprendí más sobre mi cultura. Josini Cuba: felicitaciones, sigan adelante amigos de APAC, saludos desde Perú. Julio Saransi nos dice: Ñukanchi runa shimigu, shinamikan, pagi tukuy shonguan. Gracias amigos por sus comentarios y sigan compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal. Sigan con nosotros. Acabamos de pasar uno de los 4 momentos de concentración de energía durante el ciclo solar. El 21 de marzo acabamos de pasar uno de los 2 equinoccios del año. Este acontecimiento es motivo de celebración en el mundo andino, así como en muchas otras culturas en el mundo. En Cotacachi, provincia de Imbabura, la celebración consiste en varias actividades durante 2 días. Veamos cómo el cabildo de la comunidad La Calera celebró el Mushuk Nina, Fuego Nuevo. Ñuka shutigo mi kapan Inés Bonilla, kay Calera llaqtamanta kapani, kay Consejo de Gobierno ukumanta kapani, kay punchagupimi rikunajupashkanchi shinallata parlarishpa tukuylla cabildo ukunawan, wambra tantanakuykunawan, warmi tantanakuykunawan, casa comunalpi simanagopi tantanakushpa, ima evento, ima programa ukunatiawpipash maymanta shinanchi ima shakunan shinanajupanchi, a pretexto de que ñukanchikunan mushuwata kallarijupan, mushunina nipanchi, shina killagupimi kayna llata riparkanchi armangapa las 12 de la noche. Y kunan viñakutin las 5:30 llukshiparkanchi kalpangapa, ñukanchi runa shimigupi kanipanchi chaski.
Mi idea ha sido de todos sacar a los compañeros que hagan deporte, y ya una vez ya sacamos, esto es la segunda vez, y yo quiero que sigan hacia adelante los niños que están al futuro. Eso sería mi pedido a toda la comunidad, y que toda la comunidad para la próxima que participen, es bienestar para nuestra salud mismo, para nuestro cuerpo. Wambra kunakam ansikarin tandanahumushkam kimirimushka warmi kaspa hari kaspapas wakinga chayrami rikunahun imata ruranahukta chayrami rikunahun alita mana alita ruranahutapas shinapash kimirimushpa kaypi kushikushka kapanchi masikuna kaypika shuchusku chunga picha masikuna mare ña kaymanga kimirimushka kan taytakunapas, mamakunapas, sinallata wambra mashigukuna, kuita mashigukunapas, uchinamanda kallarishpa mari kaykunataka ruranakun. Maykan ñawpaman llushikawkunapas, sinallata kati chayamushkakunapapas asha karaykukuna tiyashpa kagripan, sinallata ñawpama pusha tayta mari ña kaykunataka rikuchishpa kapanga. Quisiera saludar a nombre de la comunidad La Calera a todos los comunidad de jóvenes, niños, personas que nos visitan en este día que para nosotros estamos ya pasando el año viejo para empezar el Mushuk Nina, ¿no? El año nuevo, un calendario indígena. Sin embargo, nosotros como comunidades o como pueblos indígenas estamos olvidando de hacer nuestras costumbres. Mushu atakaya kallaringapa, mañashunchi cada uno kikinkunapa shungumanda, imata takaykati watapa munanchi, imata tashinaita ushanchi, ñukanchi wambrakunawan, ñukanchi llaktapi, ñukanchi kutakachi llaktapi, ñukanchi mama llakta Ecuadorpi, imatata munanchi ñukanchipa. Chaykukunata mañapashun ñukanchi tukuylla shungumanda cada uno kikinpa pinsarishkapi si ayllupi chuashtawan ali kawsankapa munani, si llaktata chuashtawan ali kachun tandanakushpa ashtawan imashakunashna wambrakuna tandanakushpa kan shina kachun munanchi ashaguta chaykukunata mañapashun nishpa mañayta shinapani. Yupaychapanchi Mashi Magdalenata kati picharipanchi shu kaypi danza agutaña rikuchingapa. Pichishigupi kay rikuchiyukunata shinapanchi y valorachu ñukanchi pukllanakunata mana riqsin ñukanchi cultura, ñukanchi pukllana hawa, ñukanchi tradición, kay identidad hawa, ñukanchi findo ropa ukunata churajuna hawapash ashtaka chingariju imashpa kaykunataka ashtawan kay viajekuna rishpa migración trabajo illaymanta chari karuta rishpa kaña shulaya shamun rimaypi akchakunapipash muchushkakuna shamun kay ñukanchik pintupipash shulayata churajun shinapash ñukanchik kaypi ashaguta controlashpa kashkanchik como dirigentekuna. Chaymantami ñukanchik kay pukllanawkunata shinapashkanchik porque ashtaka wambra jovenkuna shuñankunata hapinajun yapa llakikuna tiyankunanpika sobre drogakuna, alcoholismo hawakuna chaykunata ashtawan jovenkunaman riqsichishpa kanajupanchik ima llakikuna shamuk. Makikuta waktapaychik kay kuysawkunaman barras, a ver.
Ñusta y Collari. Invitarle desde ahora mismo, como yo le decía, porque nosotros tenemos diferentes fiestas, posiblemente para esta fiesta que son en septiembre, no solamente de aquí de la comunidad de La Calera, sino que invitaremos a todos los comuneros que vengan a participar. Eso sería mi idea, y que tengamos más personales, más niños, más jóvenes, más señoritas, todo en general. Entonces eso sería mi pedido. Asimismo, agradecer a toda la comunidad. Estamos haciendo. Muchísimas gracias. Un baño ritual que se realizó para reenergetizar el cuerpo y caminar por la vida con ánimo y salud, ¿verdad, Diana? Sí. Los abuelos sabían esto, por eso tenían la costumbre de hacer los baños rituales en cada comunidad. Y hoy vemos que la gente va retomando esta buena costumbre, entendiendo y respetando la importancia de una relación equilibrada con la naturaleza. Así es, Diana. Además, el deporte, los juegos tradicionales también son buenas maneras de ejercitar el cuerpo, sobre todo si se involucran a los jóvenes. Exacto. Por eso felicitamos a la comunidad de La Calera por estas iniciativas. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, rikunajupangichi. Kuyurshungu nishkataki kamashi tamia moramba taki rurashka mikashka. Ari paikasuman runa takikunawa mishamurka kai bajo un mismo sol ukuman rimangapa. Shinallata paypa yuyaykunata kay sumak takiyupi churashpa ñakutin ñukanchiman apamun. Shinapacha ashtawangarin payka alpamamawan, tayta intiwan, tayta wayrawan rimarishpami shina takita yukchirkani nishpa villachin. Kota kachimandapacha mishamurka. Ari, shinaka rikushunchi nachu. Rikupashun. Mi nombre es Tamia Morán. Estoy actualmente estudiando música contemporánea. Mi carrera es música desde los 11 años. Creo que estoy ahí metida un poco en este mundo y me dedico a cantar y a hacer música. Mi nombre es Sampi Cuasi, igual soy guitarrista y actualmente me dedico a estudiar música igualmente. David West, guitarrista. Bueno, el nombre es Chuyanja, ¿no? Chuyanja. Es un disco en el que tratamos de poner la raíz en sí de la música ecuatoriana tradicional, con un poco de jazz, digamos, música contemporánea, armonía contemporánea, y encima como que esa fusión hizo algo más experimental. Es un disco bastante experimental el que vamos a escuchar, ¿no? Es música que activa sensaciones que tú tienes como persona, como oyente, más no la que yo quiero activar en ti como cantante o como instrumentista, sino la que tú puedes percibir de eso. Entonces es lo que hace mágico este trabajo. Fue una idea de empezar a producir grupos aquí en el Ecuador con el compa Wandiay Pichasaca del Cañar, que tiene un estudio de grabación, una academia de música, y mi idea fue de traer músicos de aquí del norte allá al sur para que haya este intercambio, ¿no? Hay un poco de como cantan en el norte de Canadá los Inuits, ¿no? Con la garganta usamos eso, usamos también el canto de powwow, ¿no? De Inuit Tribal, también un poco de jazz, hay un poco de soul, hay un poco de rap, aunque está bien bajita en la mezcla, sí. Pero hay un trocito que... Entonces era de probar cosas con la voz de ella, porque tiene una voz bien interesante, tiene unos colores. Y yo dije, solo hay que probar, y hasta la canción esa que está a ritmo, que entre al vaso y bomba y ritmo cañar y chaspishka, es como una mezcla. Ajá, sí. Pero esa idea era de probar cosas con la voz, qué se puede hacer, hasta dónde podemos viajar con la voz. Sí. Bueno, pues yo me siento tan feliz al compartir con dos grandes artistas aquí como está Tamia Morán y David West. Bueno, o sea, yo en realidad espero mucho porque son increíbles personas, increíbles músicos y, o sea, no puedo decir más en realidad, solo que sí siento que esto es muy grande y es
algo muy nuevo que nadie más ha hecho, y en realidad sí, muy agradecidos con ellos dos por todo eso. Gracias nuevamente y esperamos que vean este video, que sigan apoyándonos. Nosotros somos personas que queremos vivir de esto, estamos empezando también. Acá ya es un gran maestro, entonces queremos seguir y queremos su apoyo, necesitamos su apoyo porque el músico tampoco no es músico, sino hay gente también al lado que esté. Entonces esos son ustedes, con mucho cariño. Esto es Chuyanja, somos 3, sí, y con mucho cariño, gracias por todo. Gracias. Shinaka, alikachirkangi chichumashikuna. Ari, apagas ruraykunataka alikachinimi. Ñukapash alikachini, shinallata kushikushka kani ashtawan warmikuna, kuysakuna shina takikunapi piñarinahupi. Shinaka, Ana, Diana, mashikuna, kaykamanllami chayamupashkanchi bajo un mismo sol rikuchiwan. Sina sakiripanchi ali punchawkunata charipankichi. Kayakaman tayta mamakuna, tuparipashunchi. Hasta kashkama. Chayashu.